Hola, profe. ¿me escucha? Sí, profe. Ahora, no sé qué le está pasando. Hoy estoy mal. Pero quiero ver si pueden ver el power que tengo para presentarles. Y si me escuchan, puedo dar la clase, digamos. Aunque no lo estaría escuchando, cualquier cosita me mandan por el WhatsApp algún mensaje. Sí, acá estoy leyendo que a Gladys que me dice que me escucha. Hola, buenas Yo voy a tardes. intentar presentar el Power y me escriben por algún lado porque no los estoy escuchando. Porque en teoría el micrófono está activado. Bueno, muestro a ver y me dan algún mensaje que si lo están viendo o no y si me escuchan, va a ser una cuestión hablada nada más sin intercambio, creo. A ver. Bueno, a ver. Hola. Hola. Hola, profe. Bueno, ¿están viendo eso? Sí. Sí, Perfecto, se ve. Bueno, entonces, lamentablemente la cuestión va a ser así que voy a hablar y cualquier cosita, si tienen algo que quieran que repita, me lo mandan por el WhatsApp. Yo estaría atenta al WhatsApp para ver si tengo que retomar algún punto, porque no los estoy escuchando. Y si pongo la presentación tampoco los estoy viendo, no les veo la cara y no leo los mensajes, ¿eh? Así que yo hablo y después dejamos un ratito y me dicen si tengo que retomar algún punto. Bueno, para poder avanzar. ¿Está? Bueno, arrancamos entonces. El tema que nos reúne, perdón, es el control prenatal. Ya estuvimos hablando del embarazo, estuvimos viendo de qué se trata, qué pasa con las necesidades humanas básicas durante el embarazo, sabiendo que el embarazo es un proceso fisiológico, ¿no? En muchas culturas se considera que el embarazo es algo como anormal, de hecho utilizan mucho el término si se recuperó cuando ocurrió el parto, hablan como que se recuperó, ¿no? Y en realidad el embarazo no es algo de lo que uno se recupera, sino que es un proceso que es fisiológico y es normal. Entonces, como proceso fisiológico, el embarazo transcurre, pero como está asociado a muchos factores de riesgo y como ya les dije, a una alta incidencia de problemas, o sea, de morbimortalidad
materna, es que es necesario controlar ese embarazo para ver que evolucione dentro de parámetros normales, ¿no? Y estar muy atentos y en forma temprana a detectar problemas y abordarlos para poder resolverlos y de esta manera poder incidir en lo que es la baja de la mortalidad y la morbilidad materna, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algo muy importante que es el control prenatal, ¿sí? Este control prenatal es una norma que está dentro de lo que nosotros conocemos como el programa materno-infantil, que incluye varias normas este programa. Una de ellas es el control prenatal, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué es el control prenatal? El control de prenatal, sí, como norma, se le entiende como una serie de encuentros que tiene la mujer embarazada, ¿sí? La pareja embarazada, con el equipo de salud. Son una serie de entrevistas o encuentros que son programados, ¿no? Y la finalidad es poder vigilar que esa evolución del embarazo sea normal, ¿sí? Y además preparar a la mujer para lo que es el parto y para la crianza posterior, la posterior crianza del niño, ¿no es cierto? Entonces, con toda esta intención es que se hacen estas visitas embarazada con el equipo de salud, ¿sí? Esta norma está destinada a quienes intervienen en el control de embarazo, que sería un equipo bastante interdisciplinario. La normativa establece que quienes pueden hacer control prenatal son los licenciados en obstetricia, las obstétricas, los médicos obstétricos, ginecológicos, generalistas, médicos de familia también, y los licenciados en enfermería. Son las personas que estarían habilitadas para poder hacer control de embarazo, que serían estas entrevistas, estas visitas que hace la embarazada al equipo de salud para poder controlar que ese embarazo vaya dentro de los límites normales y poder estar atentos a la detección de problemas, ¿cierto? Entonces, los destinatarios de esta norma tienen que conocerla para poder realizar control de embarazo dependiendo del lugar donde estén trabajando. ¿Dónde se hace el control de embarazo? Se hace en el primer nivel de atención, o sea, en consultorios externos, privados o públicos, en los centros de atención primaria de la salud, que son los CAPS, que son centros de salud de complejidad 1, ¿sí? O sea que esos serían los lugares donde la mujer embarazada realiza sus controles. El control de embarazo no requiere de gran aparatología, ¿sí? La tecnología que utiliza es simple y resuelve la mayor cantidad de los controles que requieren las embarazadas, ¿sí? Principalmente las de bajo riesgo, porque las de alto riesgo quizás tengan que ser derivadas a niveles de mayor complejidad. Bueno, ¿por qué es importante el control de embarazo? Porque se sabe que en la actualidad, ¿no? La mayor parte de las mujeres atienden su parto en instituciones de salud. Son raros los casos en la actualidad donde el parto ocurre en domicilio, ¿sí? O en un lugar que no sea el hospital o el centro de salud. Entonces, esto se ha logrado a partir de un trabajo intensivo que hubo desde el sistema de salud para captar a todas las embarazadas y que su parto sea institucional. El hecho de que sea institucional ayudó muchísimo a disminuir la morbilidad materna y neonatal, ¿sí? Que era muy alta en un tiempo y gracias a los controles de embarazo y además a que el parto se hace en una institución de salud, es posible disminuirla. Pero lamentablemente de ese total de embarazadas que tienen su parto en la institución de salud, un 10% de ellas nunca tuvo contacto con el equipo de salud, o sea, nunca se hizo control prenatal, ¿sí? Esta es la situación actual.
que hay que revertir porque realmente es necesario el control del embarazo para que transcurra todo dentro de la normalidad. Y este 10% no lo está haciendo. Y lo peor es que ese 10% justamente no son las de bajo riesgo, justamente son personas que tienen factores de riesgo, principalmente socioeconómicos, que son muy desfavorables y que tienen una alta incidencia en los problemas de salud de la mujer y del niño posteriormente, ¿no? Entonces es necesario que todas las embarazadas tengan controles de embarazo. En Río Negro nuestra estadística está muy bien en realidad porque la mayoría, o sea, un gran porcentaje de las mujeres tienen al menos 5 controles, por lo menos tienen 5 controles durante el embarazo. El problema está que es un promedio y hay mujeres que se hacen 10 a más controles y hay mujeres que se hacen menos de 5 controles. 1 o ninguno. Y justamente son las mujeres de mayor riesgo, ¿no? Entonces todavía queda un arduo trabajo por delante para que todas las embarazadas realicen control prenatal. Bueno, de las embarazadas que se controlan, ¿sí?, las que van al control de embarazo, solo una cuarta parte hace su primer contacto en el primer trimestre. Por lo general, o sea, hay muchas, ya les digo, muchas que, llegan al control prenatal con un embarazo avanzado en cuanto a edad gestacional, ¿sí? Y también hay muchos factores de riesgo que se pueden detectar tempranamente y frenar problemas. Entonces, es necesario que los controles sean precoces. ¿Estamos? Bueno, el control prenatal tiene varios objetivos, ¿sí? Algunos de ellos es poder brindar educación a la madre, a la familia, ¿sí?, con respecto al embarazo, con respecto al trabajo de parto, con respecto a la crianza del niño. Por otro lado, también lo que pretende es prevenir y diagnosticar o tratar complicaciones del embarazo, ¿sí? El embarazo decimos que es un proceso fisiológico, pero está asociado a complicaciones y como ya les dije que en la etapa fértil hay mayor mortalidad en la mujer asociado a lo que es el embarazo, el trabajo de parto y el puerperio. Por ende, es muy importante el control prenatal para poder detectar tempranamente estos problemas y abordarlos. ¿Qué más? El control prenatal permite vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, o sea, a través de varias técnicas, lo que se trata de revisar o de ver que ese feto intraútero tenga un crecimiento normal, ¿sí? También es intención del control prenatal detectar enfermedades en la mujer, porque la mujer puede tener problemas relacionados con el embarazo, pero también puede tener otros problemas de salud y que pueden afectar el transcurso del embarazo. Entonces, el control prenatal pretende también detectar esos problemas que pueden poner en situación de riesgo a la mujer. Por ejemplo, que es una diabetes, una cardiopatía, una patología renal. Son problemas que pueden afectar el desarrollo del embarazo actual, ¿sí? ¿Y qué más? También la intención del control prenatal es aliviar molestias, ¿sí?, y síntomas asociados con el embarazo. O sea, el embarazo es un proceso fisiológico, pero acarrea varias molestias que son comunes en el embarazo y que su influencia se puede atenuar a partir de educación que se puede hacer en la embarazada, ¿no? Así que esa es la intención del control prenatal. Si nosotros somos enfermeros y vamos a hacer control prenatal en un centro de salud, estos serían los objetivos, además de enfocarnos hacia nuestra profesión. Además de esto, lo que hacemos es valorar el nivel de satisfacción de las necesidades humanas básicas de la mujer embarazada, sabiendo que por la situación de embarazo, la satisfacción de las necesidades se va a ver alterada. Entonces, nosotros tenemos que valorar qué pasa con eso y poder implementar acciones que ayuden a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, ¿no? Esa sería nuestra orientación dentro de lo que es el control prenatal, o sea,
además de estos objetivos, el otro objetivo es ayudar a la mujer a satisfacer sus necesidades humanas básicas. Muy bien. Díganme, ¿se está escuchando bien? ¿Está muy trabado? Bien, muy bien, gracias, Jimena. Bien. Entonces sigo hablando, ¿sí? Sigo hablando y espero que no sea muy aburrido esto hoy. Muy trabado, me dice Belén. Ay, Belén, debe ser problema tuyo porque la mayoría está pudiendo escuchar bien. Así que revisen, ¿bueno? Ay, no tiene luz. Está con el celular y los datos móviles. Qué problema. Ha sido un terrible problema con la tormenta que hubo ayer, ¿no? Bastantes complicaciones tuvimos hoy. Así que bueno, continúo entonces con la presentación, con la exposición. Bueno. Vamos a ver que el control prenatal tiene características. Tiene características. Una de las características del control prenatal es que tiene que ser precoz. Ya lo anuncié anteriormente. ¿Qué significa que sea precoz? Que el control se haga lo más temprano posible en el embarazo. O sea, que se haga en el primer trimestre, antes de las 20 semanas. Esto sería muy importante porque hay problemas que aparecen en los primeros momentos de evolución del embarazo y es necesario abordarlos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que los controles sean tempranos. O sea, difundir en la comunidad que si hay sospecha de embarazo, acudan al centro de salud para poder recibir la asistencia que necesitan, ¿no es cierto? Entonces, un control prenatal adecuado tendría que ser siempre precoz, o sea, iniciarse en las semanas de embarazo lo más temprano posible. Otra característica del control prenatal es que tiene que ser periódico, o sea, hay una frecuencia de controles que se realiza y esto de lo periódico va a depender mucho de qué tipo de embarazada estemos abordando. Esto es, si es una embarazada de bajo riesgo o una embarazada con mediano riesgo o con alto riesgo. Lo que se espera en esto de que sea periódico, que una mujer de bajo riesgo tenga como mínimo durante el embarazo al menos 5 controles, ¿sí? Y una mujer de alto riesgo tenga 10 a más controles dependiendo de la situación. Entonces, el control, otra característica del control prenatal es que es periódico, que hay una frecuencia en los controles que ¿cómo se maneja esto? La persona, una vez que es diagnosticado el embarazo y se le ingresa al sistema como embarazada, esa mujer va a tener un sistema de turnos programados, o sea, viene a la consulta y ya se va con un turno programado para la próxima consulta, ¿sí? Y la frecuencia de la consulta va a depender del nivel de riesgo, ¿sí? Bueno, otra característica del control prenatal es que tiene que ser completo. El control prenatal no solo se evalúa el útero y las mamas, ¿sí? Sino que se evalúa a la mujer embarazada en todos sus aspectos, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel social. Así que de ahí es que el abordaje en el control prenatal es completo, ¿sí? No solo se queda cerrado en lo que es el útero, el crecimiento y la situación de embarazo, sino que aborda toda la complejidad que es la persona y su familia, ¿sí? Y también otra característica del control prenatal es que tiene que ser de amplia cobertura. Esto indica que es muy importante que si yo estoy trabajando en un centro de salud, en un primer nivel de atención, tenga conocimiento de la comunidad en la que destinataria del servicio para poder saber cuántas embarazadas hay en esa comunidad y que todas esas embarazadas
esté bajo control, ¿sí? Es muy importante esto para poder garantizar un adecuado control prenatal en la comunidad a la que estoy asistiendo, ¿sí? Esto de la amplia cobertura es que la mayor cantidad de embarazadas de la comunidad tiene que estar bajo control. Y esto es un esfuerzo que tiene que hacer el equipo de salud en captar las embarazadas en forma temprana, ¿sí? Bien, estas serían las 4 características que tendría el control prenatal. Bueno, por otro lado, sabemos que el control prenatal tiene varios principios que lo rigen. Un poquito vamos a hablar de esto. Dice, el primer principio es que el control prenatal no es medicalizado. ¿Qué significa? No se trata de detectar patología, diagnosticar patología, dar medicación. Esto no es el control prenatal. El control prenatal es mucho más amplio y es un abordaje completo de la mujer y su situación de embarazo y su familia, ¿no? Y que tiene toda la intención, está y va a seguir porque es algo fisiológico, algo normal. Lo que nosotros como equipo de salud hacemos es vigilar que esa evolución del embarazo sea el adecuado, ¿no? Sea normal. Y cualquier desviación sí se aborda, ¿no? Pero no es que es algo, no se considera el embarazo como una patología, ¿no? El segundo principio dice que debe estar basado en el uso de tecnología apropiada. Y cuando hablamos de apropiado, va a depender del nivel de riesgo de la embarazada. Nosotros vamos a hablar de un control de embarazo de bajo riesgo, el que se hace en un primer nivel de atención en un centro de salud, ¿sí? Donde tendríamos que tener la tecnología adecuada, que no es tecnología compleja, sino que es tecnología simple, ¿sí? Lo que no significa que dentro de lo que es tecnología se habla de conocimiento también. No es que se requiere un poco conocimiento, sino que se requiere mucho conocimiento para poder evaluar y valorar a una situación de embarazo y poder ver que esté dentro de la normalidad, ¿no? Dice, debe estar basado en evidencia, o sea, el conocimiento que se utiliza para hacer control prenatal es conocimiento científico, ¿sí? Que fue revisado y comprobado a partir de datos que da la realidad, la evidencia, ¿sí? Y este conjunto de conocimiento es el que se vuelca en esta norma para poder hacer control de embarazo. Por otro lado, dice que el control prenatal está regionalizado. Esto es muy importante, porque sabemos que el embarazo es un proceso fisiológico normal que para su control, el control de la evolución del mismo, no se requiere de alta tecnología ni instituciones complejas. Ya les digo, se hace en un centro de salud, ¿sí? En un primer nivel de atención. Pero este primer nivel de atención está en relación con un segundo y un tercer nivel, ya que en caso de que sea necesario, la mujer embarazada tiene que poder ser referida, o sea, derivada, ¿no?, a un segundo nivel, dependiendo de los factores de riesgo que tenga, ¿no? Y una vez que es abordado en ese segundo nivel, en un sistema de contrarreferencia, la volvemos a recibir a nuestro centro de salud para seguir el contacto y el control, ¿sí? Esto habla de la regionalización, un sistema de referencias, ¿sí?, y contrarreferencias. Bueno, ¿qué más? Debe ser multidisciplinario, o sea, la situación del embarazo, proceso fisiológico, transcurre una mujer, una familia, ¿no? Entonces, es una situación biológica, fisiológica, pero que está rodeada de varios factores, ¿no? Y la multiplicidad de factores que influyen en el embarazo son tal que se requiere de varias disciplinas para su abordaje. Ejemplo, se requiere de una nutricionista, de una psicóloga, de un asistente social, de una enfermera, de un médico. ¿Se entiende? El abordaje de la embarazada y su situación social requieren de un abordaje multidisciplinario de diversas profesiones que trabajan en conjunto en el abordaje del caso.
Por otro lado, el control prenatal debe ser integral, o sea, abordar en forma holística a la persona, a la mujer embarazada y su familia. Y no solo es, como ya les decía, ver el útero y las mamas, sino que ver la complejidad de la situación mujer embarazada familia, ¿no? El otro principio es que está centrado en la familia, o sea, es en la mujer, centrado en la mujer embarazada, su pareja, si estuviera, o la familia que contiene a la embarazada, ¿sí? El abordaje completo, ¿sí? Se trabaja en forma indirecta sobre la embarazada, se trabaja sobre la familia para que puedan influir sobre la embarazada. Muy bien. El otro principio es que debe ser apropiado, o sea, apropiado para las personas que van a asistir a este control. Tiene que estar en concordancia con la situación cultural de la persona que viene al control, ¿sí? Recuerde que nosotros trabajamos con una mujer embarazada y su familia, donde hay valores, donde hay creencias y hay costumbres. Nosotros, basados en esas creencias, valores y costumbres, realizamos este control prenatal, respetando, por supuesto, ¿no? Esos principios, esos valores culturales. Después, tener en cuenta que la toma de decisión siempre es de la mujer, ¿sí? Es un derecho de la mujer poder decidir sobre su situación de embarazo, ¿sí? Su situación de parto. Por ejemplo, nosotros podemos insistir muchísimo en que, de la importancia de que realice el curso de psicoprofilaxis del parto, o sea, preparación para el parto. Y si la mujer decide no hacerlo, es decisión, pero es una decisión informada, ¿sí? Decisiones con conocimiento, se dice, ¿sí? Pero siempre la decisión es de la persona. Y el último principio es que se debe respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres. En esto que el control prenatal, esta entrevista que tiene la mujer con el equipo, se hace en un clima de confidencia y no se puede estar divulgando a nivel comunitario, a nivel, ¿sí? La información que se obtiene en una situación de control prenatal, ¿sí? Estos serían como los 10 principios para un adecuado control prenatal. Respiro y así voy más despacio. Bueno, estuvimos hablando mucho de que el control prenatal es periódico y esta periodicidad se determina dependiendo del riesgo que tenga la persona, si es de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que es el enfoque de riesgo. Que si los pudiera escuchar, le estaría preguntando qué saben del enfoque de riesgo, ¿sí? Porque esto ya lo han visto en primer año seguramente. Bien, entonces, el enfoque de riesgo decimos que es un método, ¿sí? Un método que permite determinar qué nivel de riesgo tiene una persona. ¿A partir de qué lo hace? Lo hace a partir de la medición de factores de riesgo, ¿sí? Entonces, el enfoque de riesgo determina en qué medida un factor de riesgo puede incidir para que una persona, un grupo o una comunidad pueda tener determinado problema, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surge acá sería, ¿qué será el factor de riesgo? ¿Sí? Si este enfoque de riesgo es un método que mide la incidencia de factores de riesgo. Los factores de riesgo son básicamente características que tienen los individuos, las familias, los grupos comunitarios, la comunidad toda, que lo ponen ante la posibilidad de presentar un problema, ¿no? El ejemplo típico, una característica, por ejemplo, que tengo yo es que fumo. Entonces, esa característica de fumar sería un factor de riesgo,
me pone ante la posibilidad de contraer cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, una característica, tener menos de 15 años y estar embarazada, ¿no? Si una mujer embarazada tiene menos de 15 años, el tener menos de 15 años es una característica, ¿sí? Que lo expone a la posibilidad de algo, ¿sí? Entonces, ese dato, edad menor de 15 años, es un factor de riesgo en situación de embarazo porque pone a la mujer ante la posibilidad de tener, por ejemplo, hipertensión arterial, ¿sí? O de tener, por ejemplo, incompatibilidad pélvica, o sea que la cabeza, por ejemplo, no puede atravesar por el canal de parto porque tiene estrechez pélvica, por ejemplo. Entonces, el enfoque de riesgo lo que hace es medir los factores de riesgo, ¿sí? Asociados a embarazo en este caso. A partir de muchas investigaciones y a lo largo de muchos años, se ha podido establecer cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la embarazada a un problema, ¿sí? A un posible problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que me estén entendiendo. Entonces, si una mujer embarazada tiene determinados factores de riesgo, se la puede clasificar en de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo en relación al embarazo actual. Ahora la otra pregunta es, ¿qué es el riesgo? ¿No? Por ejemplo, factor de riesgo es la característica que tienen los individuos que lo exponen a la posibilidad de tener algo, ¿no? Entonces, el riesgo es la probabilidad de tener un problema. El riesgo nunca es 0 y el riesgo nunca es 1, porque si fuera 0 sería que no hay riesgo y si fuera 1 no es riesgo, es el problema, ¿se entiende? Entonces, lo que es el riesgo es la probabilidad de que un problema se presente. De ahí es que no todas las mujeres que fuman, no todas las personas que fuman tienen cáncer, porque sí es un factor de riesgo para cáncer, pero algunas fuman y no tienen cáncer, y otras no fuman y tienen cáncer. Embarazada menor de 15 años tienen la probabilidad de tener hipertensión arterial, pero algunas embarazadas menores de 15 no tienen ese problema y otras que tienen más de 15 sí lo tienen. Espero que se entienda esto. Entonces, el enfoque de riesgo mide los factores de riesgo que predispone ante la posibilidad de algo. ¿Qué es la posibilidad de algo? Es el riesgo de tener un problema. Entonces, cuando nosotros vemos personas que tienen factores de riesgo, actuamos sobre los factores de riesgo porque queremos evitar la probabilidad de que tenga un problema, ¿sí? Bueno, entonces, en lo que es control prenatal, el enfoque de riesgo nos permite determinar si la embarazada que nosotros estamos controlando tiene un factor de riesgo, tiene factores de riesgo, ¿sí? O no, y clasificarla, ¿no? Para poder determinar dónde hay que hacer el control prenatal de esta mujer. ¿Lo puedo seguir haciendo en un centro complejidad 1? ¿Tengo que derivarla a un nivel de complejidad más alto por los problemas que puede llegar a tener y poder frenarlos antes, o sea, poder impedir que llegue a presentar esos problemas, o si se presentan esos problemas, actuar rápido, ¿sí? Esto nos permite el enfoque de riesgo. Entonces, cuando una mujer llega a la consulta, que ya dijimos que cuando llega a la consulta, por lo general la mujer viene con bastante idea o bastante segura de que está embarazada, ¿no? Porque presenta una serie de signos y síntomas que le indican que puede llegar a estar embarazada. Además viene con la sospecha de que mantuvo relación sexual sin protección, ¿sí? O sea, no utilizando ningún método anticonceptivo, por ejemplo. Y bueno, y tuvo relación muy cerca del momento de la ovulación, así que viene con bastante sospecha de que puede estar embarazada.
Entonces, cuando llega la mujer a la consulta, lo primero que se trata de determinar es que si está embarazada o no está embarazada. Para confirmar si está embarazada, lo primero que se hace, una de las primeras cuestiones que se hacen es detectar si existen signos de sospecha, signos de probabilidad, o ya, si viene muy avanzado el embarazo, signos de certeza del embarazo, ¿no? En nuestro contexto, además de esa valoración o esa entrevista, lo que se suele utilizar es pedirle un análisis a la mujer. Se le pide un Gravindex, ¿sí? Y con el resultado del Gravindex, si el Gravindex es negativo, no está embarazada. Y si no está embarazada, bueno, a esta persona que llega a la consulta se la va a orientar para que vaya a un servicio de planificación familiar, para poder ser orientada sobre de qué se trata la planificación familiar y el uso de los métodos anticonceptivos, ¿no? Para que la mujer, si no está segura o no está decidida a estar embarazada en este momento, pueda planificarlo y que pueda utilizar adecuadamente los métodos anticonceptivos. Entonces, a la mujer, yo les digo acá, no está embarazada, se la orienta para que ingrese al programa de salud sexual y reproductiva, donde se trabaja mucho sobre lo que es planificación familiar y sobre el uso de métodos anticonceptivos. ¿Sí? Bien. Ahora, si el Gravindex le da positivo, se la categoriza como que está embarazada. ¿Sí? Sí está embarazada. Entonces, ¿qué se hace? Se le entrega un turno para la consulta de control prenatal. ¿Sí? A partir de allí, del positivo, se le da un turno para el control prenatal. Cuando llega al control prenatal, lo que se hace es abrir lo que se llama la historia clínica perinatal base y su carnet perinatal. Si alguna estuvo embarazada, sabe de qué se trata esto. Es un cartón, uno queda en el centro de salud y otro lo lleva y lo trae la mujer. Siempre que va al control, lleva y trae lo que se llama el carnet perinatal. Estos documentos, ¿sí? Son muy importantes, primero porque allí están resumidos todos los datos o la situación con respecto a la situación del embarazo. Y el carnet es muy importante que la mujer lo lleve siempre consigo, porque si requiere en algún momento una asistencia, por ejemplo, la mordió un perro, ¿sí? Y tiene que ir a la guardia, allí muestra su control de carnet perinatal para que vean los del equipo de salud cómo evoluciona el embarazo, ¿no? Y si hay algo relacionado con el motivo por el cual está consultando con el embarazo, allí se registra también, ¿sí? Entonces es muy importante que el carnet perinatal la mujer lo tenga siempre consigo, a donde vaya, ¿sí? Muy bien. Además de abrir la historia clínica perinatal base, lo que se hace es una valoración física completa ya para ver si ya hay efectos del embarazo sobre ella o si están presentes algunos otros problemas de salud que pueden estar relacionados o no con el embarazo. Además, en esa primera consulta se le piden ya estudios de laboratorio que son muy importantes para determinar, por ejemplo, valores de glucemia, si hay infección urinaria, ¿sí? Si hay enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, sífilis. Bueno, una serie de laboratorios se le solicitan a la mujer embarazada. Además, se le hace en ese primer contacto la valoración de factores de riesgo. Dijimos que hay factores que ya están investigados que suelen ser frecuentes, que estén presentes en el embarazo y están asociados con problemas graves durante el embarazo, ¿no? Entonces, se valoran esos factores de riesgo. Si la mujer no tiene factores de riesgo, se la categoriza como de bajo riesgo, ¿sí? Y se hacen por lo menos 5 controles durante el embarazo, lo mínimo. Y se le dan turnos posteriores, ¿no? En esos turnos posteriores, en esas consultas posteriores, se siguen valorando factores de riesgo que pueden llegar a aparecer,
¿sí? Que quizás en la primera entrevista no surgieron, pero aparecen a lo largo del embarazo. ¿Sí? Se valora. Muy bien. Bueno, si hacemos valoración de factores de riesgo y la mujer tiene factores de riesgo presentes, lo que se evalúa es qué nivel de riesgo tiene, si es alto o mediano, ¿sí? Y se evalúa si hay necesidad de derivarla, ¿sí? Para que les controle la situación de la embarazada, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy controlando a una mujer y esta mujer tiene como antecedente abortos previos, ¿sí? Ya es un factor de riesgo tener antecedente de abortos, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que tomar la decisión si no la derivo para que le hagan los primeros controles en otro nivel de complejidad ante el riesgo del aborto, ¿no? Y después me la contrarrefieren al centro de salud donde yo estoy haciendo los controles, cuando ese riesgo disminuye, ¿sí? Muy bien. Entonces, si tiene factores de riesgo, tomo la decisión de derivarla o no. Por lo general, cuando hay factores de riesgo, se deriva a otro nivel de complejidad para que sea controlada. De allí se la refiere, ¿sí? Perdón, para que sea controlada. Vean. Acá me faltó una flechita acá, mire. Se refiere, bueno, de allí la mujer de ese nivel o del nivel donde estoy yo, se la deriva a un lugar donde le van a hacer, se le va a atender el parto y las primeras 48 horas de su puerperio, ¿no? Y una vez que atraviesa el parto y las primeras horas de puerperio, esta embarazada la van a contrarreferir, o sea, me la van a volver a mandar al centro de salud, ¿sí? Donde uno va a continuar controlándola ya no por embarazo, sino por situación de puerperio. Y al recién nacido, y se comienza el control del recién nacido, ¿sí? Que su primer control como neonato lo va a hacer en el servicio de neonatología del hospital, pero los siguientes controles de niños van a ser en el centro de salud donde yo estoy trabajando. Entonces vamos a atender a la mujer que está cursando el puerperio y al niño, ¿sí? Vamos a hacer control de niño, que esto lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Muy bien. Y en ese control de puerperio que hacemos, puerperio es el periodo que va después del parto, ¿eh? Yo hablo de puerperio y me estoy refiriendo a una mujer que ya tuvo su parto, ¿sí? Y al periodo posterior al parto, donde todos esos cambios que transcurrieron durante el embarazo vuelven al estado previo del embarazo, ¿sí? Durante ese periodo, que para algunos autores eso dura más o menos 45, 60 días, para otros dura 2 años, porque la glándula mamaria sigue activa produciendo leche y alimentando al niño hasta los 2 años, que es lo que se propone amamantar hasta los 2 años. Entonces la glándula mamaria no vuelve al estado previo de un embarazo en 6 meses, sino en 2 años. Bueno, pero no me quiero meter en ese tema, que va a ser tema de las próximas unidades. Bueno, durante ese control de puerperio, también a la mujer se la deriva y se la ingresa al programa de salud sexual y reproductiva, donde se habla de planificación familiar, o sea, se establece qué periodo, qué tiempo va a transcurrir desde este nacimiento hasta su próximo hijo. Se trata de que se programe eso y pueda decidir qué método anticonceptivo utilizar, ¿sí? Muy bien, esto un poquito sería el flujograma de lo que significa atender a una embarazada en el sistema de salud. ¿Estamos? Muy bien. Y cuando hablamos de factores de riesgo, ya dijimos que se han investigado muchos factores de riesgo asociados al embarazo, entonces, y lo podemos clasificar en 4 categorías, ¿sí? Por ejemplo, factores de riesgo que tienen que ver con características individuales o condiciones sociodemográficas desfavorables de la mujer. Por ejemplo, ¿qué tipo de ocupación tiene?
si trabaja, no trabaja. Hay algunos tipos de trabajo que por ahí son contraproducentes continuar haciéndolos si está embarazada, principalmente trabajo donde implique la utilización de fuerza muscular, ¿no? Entonces, el tipo de ocupación que tenga puede llegar a ser un factor de riesgo para el embarazo actual, ¿sí? La desocupación, o sea, la embarazada desocupada o desocupación en la familia es un factor de riesgo, porque habla de una situación socioeconómica desfavorable, habla de una poca contención económica que tiene la embarazada, ¿no? Y la situación socioeconómica desfavorable es un factor de riesgo para el embarazo actual, ¿no? Porque esto está asociado a pobreza, ¿no? Y esto está asociado a malnutrición, a abandono de control, etcétera. Entonces, es un factor de riesgo la desocupación personal y o familiar, donde no hay contención económica. La situación inestable de la pareja es un factor de riesgo, ¿sí? Siempre decimos, es un factor de riesgo que indica la probabilidad de algo, ¿no? Pero una mujer embarazada que no tiene pareja, ¿sí?, estable, está asociada a una falta de contención económica por un lado, falta de contención psicológica por el otro, ¿sí? Entonces, por allí esto puede ser un factor de riesgo para la situación de embarazo. La baja escolaridad es un factor de riesgo dado que está asociado a pobreza, ¿no? Está asociado también, acá, si tenemos una embarazada con un nivel de escolaridad bajo, quizás tengamos dificultad a la hora de que nos entiendan los mensajes que les damos, ¿sí? O interpretar los mensajes que damos, las indicaciones que le damos. Entonces, este es un factor de riesgo, ¿sí? Porque, de hecho, varios de estos factores también está asociado, por ejemplo, a una terminación del embarazo pretérmino, por ejemplo, a un retraso en el crecimiento intraútero, por ejemplo, ¿no? La talla baja, el ser petiza, es un factor de riesgo, principalmente porque está asociado a lo que es estrechez pélvica, una pelvis estrecha, y esto está asociado a una capaz dificultad en el momento de la expulsión del feto, ¿sí? Que el feto no pueda atravesar la cavidad pélvica y requiere esta mujer de una cesárea, ¿no? Entonces la talla baja está asociado a un posible problema que podría ser la desproporción cefalopélvica y la cesárea, ¿no? Un peso menor de 45 kilogramos en la mujer, ¿sí?, está asociado con la talla baja, está asociado con desnutrición, ¿sí?, está asociado con estrechez pélvica. Los posibles problemas que trae esto es posibilidad de cesárea, posibilidad de retraso de crecimiento intraútero, o sea, el feto no crece bien dentro del útero, ¿sí? Está bajo peso al nacer, serían los posibles problemas. Bueno, que tenga dependencia a drogas, ya sea lícitas o ilícitas, ¿no? Porque a drogas ilícitas o abuso de fármacos, ¿sí? Que utilice algunos fármacos, ¿sí?, no indicados, ¿no? También son factores de riesgo, ¿sí?, que puede traer problemas durante el embarazo o la evolución de este embarazo. Muy bien. Otro tipo de factores de riesgo son los factores o antecedentes obstétricos, ¿sí? O sea, antecedentes en relación a embarazos anteriores a este, ¿sí? Por ejemplo, si estoy controlando una embarazada que tuvo una muerte perinatal en la gestación anterior, o sea, tuvo un embarazo anterior y ocurrió muerte perinatal, es un factor de riesgo. ¿Qué es perinatal? Aclaro ese término. Vayan anotando palabras que no estén entendiendo qué significa, así yo aclaro, ¿dale? Bueno, perinatal significa alrededor del nacimiento, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de muerte perinatal, es muerte del niño alrededor del nacimiento. Puede ser antes de nacer, hablamos de muerte fetal, ¿no? Durante el nacimiento o posterior al nacimiento, ¿sí? Entonces, muerte perinatal en un embarazo anterior es todo un factor de riesgo porque este embarazo también puede llegar a eso, ¿sí? Entonces tenemos que a esta mujer actuar tempranamente para detectar algún problema rápido y poder evitar que ocurra eso con este embarazo, ¿sí? Muy bien. Otro factor antecedente obstétrico sería que la mujer haya tenido, ¿sí?, en un embarazo previo un peso de un hijo con un peso menor a 2.500 gramos. Un peso menor a 2.500 gramos se habla de bajo peso al nacer, ¿sí? Este concepto ténganlo en cuenta. Bajo peso al nacer cuando el recién nacido pesa menos de 2.500 gramos. Muy bajo peso al nacer es cuando el recién nacido pesa menos de 1.500 gramos, ¿sí? Bueno, eso sería un factor de riesgo porque está la posibilidad que este embarazo también llegue con un recién nacido con un bajo peso, ¿sí? Entonces hay que estar atento rápido a detectarlo y ver por qué le está pasando. Y tener en un embarazo previo, ¿no?, un hijo que haya nacido con más de 4.000 gramos, ¿sí? Eso se llama alto peso al nacer, y es un problema que está asociado a varios factores de riesgo, pero el principal, digamos, asociado a diabetes, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos controlando a una embarazada que tiene como antecedente un hijo que nació con 4 kilos o más, sabemos que es un gran factor de riesgo de que este embarazo también tenga un recién nacido con 4 kilos y más, y esto está asociado a varias cosas, por ejemplo cesárea, por ejemplo hipoglucemia en el recién nacido, ¿sí? Varios conflictos relacionados con este problema. O sea que siempre que tengamos esto, si tenemos este dato, tenemos que considerar que la mujer es de riesgo. Otra cuestión son dentro de los antecedentes obstétricos, el aborto habitual. ¿Qué es el aborto habitual? Es una mujer cuyos embarazos anteriores terminaron, ¿sí?, antes de las 20 semanas de edad gestacional o antes de que el feto haya logrado pesar 500 gramos. Eso es aborto. Y habitual es cuando esto ocurre en 3 embarazos consecutivos, ¿sí? Entonces, aborto habitual es una mujer que tiene como antecedente 3 abortos consecutivos, ¿sí? O sea, 3 embarazos que terminaron antes de las 20 semanas de edad gestacional. Bueno, otro antecedente obstétrico serían las cirugías uterinas anteriores, o sea, por ejemplo, una cesárea anterior. Si una mujer tuvo una terminación de embarazo anterior por cesárea, eso es un factor de riesgo para este embarazo. Principalmente si el periodo, o sea, si el tiempo transcurrido desde esa cesárea a este embarazo fue corto, menos de 1 año. Porque hay riesgo de que se rompa el útero, porque recuerden que el útero en este embarazo se va a estirar mucho, ¿no? Entonces hay riesgo que ese útero se rompa, producto de que hay una cirugía, ¿sí?, una herida en ese útero que quizás todavía no alcanzó a repararse. Entonces hay riesgo de estallido uterino, por ejemplo. Está el riesgo de que este embarazo también termine en cesárea, ¿sí?, y no en parto normal. Bien, otro antecedente obstétrico es que una mujer tenga como dato hipertensión, ya sea hipertensión
previa al embarazo, o sea, no estando embarazada es hipertensa, una mujer hipertensa que se embaraza es una mujer de alto riesgo, ¿sí? Necesita estar con controles muy frecuentes por los riesgos que tiene la hipertensión sobre el embarazo, ¿no? La hipertensión está asociado a retraso en el crecimiento del feto porque no le llegan adecuadamente nutrientes, ¿sí? Está dentro del útero y no le llegan nutrientes adecuados por el producto de la hipertensión, ¿no? Está asociado a, sufrimiento fetal, o sea, un feto que no recibe oxígeno adecuadamente, ¿no? Está asociado a terminación del embarazo antes de tiempo, está asociado a cesárea, o sea, la hipertensión tiene varias complicaciones, ya sea porque es una hipertensa que se embaraza o porque durante un embarazo anterior presentó hipertensión, ¿sí? Yo creo que ya les dije que la causa más frecuente de muerte durante el embarazo es el aborto, pero la enfermedad más frecuente que ocurre durante el embarazo es la hipertensión, ¿sí? Así que tenemos que estar muy atentos a ese factor de riesgo. Otro factor de riesgo que tiene que ver con antecedentes obstétricos es la nuliparidad, o sea, que nunca haya tenido un parto, ¿sí? Estoy controlando una embarazada que es la primera vez que se embaraza, nunca tuvo un parto. O la multiparidad. ¿Qué significa multiparidad? Que haya tenido 3 a más partos. ¿Por qué la nuliparidad sería un factor de riesgo? Porque requerirá que esta mujer tenga una valoración pélvica para ver si la pelvis es funcional para un parto, digamos, si existe la posibilidad de que el parto pueda ocurrir normalmente en esa pelvis, ¿no? Porque el trabajo de parto, por ejemplo, es mucho más prolongado en la nulípara que en la multípara, ¿no? Puede tener un trabajo de parto prolongado. Está asociada a hipertensión también la nuliparidad. Bueno, y la multiparidad, o sea, tener 3 a más hijos, está asociado a problemas, por ejemplo, un trabajo de parto prolongado, un trabajo de parto que dura más de 24 horas, ¿sí? O un trabajo de parto precipitado. Esto significa un trabajo de parto que dura menos de 3 horas, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros vamos a atender una embarazada, tenemos que tomar este dato, si es su primer embarazo y recién va a tener su primer parto, o si es una mujer que haya tenido partos anteriores y ya hayan tenido 3 partos anteriores, ¿no? O más. Bueno, otro antecedente obstétrico muy importante es el intervalo intergenésico, ¿sí? Que sea menor de 2 años. ¿Qué es el periodo intergenésico? Es el tiempo que transcurrió desde que terminó el embarazo anterior hasta este embarazo, ¿sí? Eso se llama periodo intergenésico. Este periodo intergenésico es un factor, si es menor de 2 años, es un factor de riesgo, no solo para la situación de embarazo actual, sino también para el niño, ¿sí? Hay muchos problemas relacionados con la crianza del niño cuando el periodo intergenésico es menor de 2 años, o sea, son niños que tienen una diferencia entre uno y otro, hermanos, ¿no? De menos de 2 años. Porque sabemos que mientras más corto sea el periodo intergenésico, está asociado a una más alta mortalidad infantil, ¿sí? Y en cuanto al embarazo, los periodos intergenésicos cortos hablan de un cuerpo materno que todavía no terminó de acomodarse a los efectos del embarazo previo, que ya otra vez está embarazada, ¿no? Entonces hay varios problemas asociados a esto. Muy bien. Otro tipo de factores de riesgo son las patologías del embarazo actual. O sea, si yo estoy controlando una embarazada y en este embarazo actual tienes alguno de estos problemas, son factores de riesgo. Por ejemplo, desviación en el crecimiento del feto. Nosotros estamos controlando y vemos que el útero aumenta mucho de tamaño o aumenta poco de tamaño, ¿sí? Eso es un factor de riesgo. Nosotros tenemos que estar muy alerta a eso, porque habla de un retraso en el crecimiento fetal o de una macrosomía fetal,
o habla de más de un feto, ¿sí? Y eso es un problema, o sea, embarazo múltiple es un problema, o que la cantidad de líquido amniótico es poca, o que la cantidad de líquido amniótico es mucha, o sea, entonces, una desviación en el crecimiento, tenemos que estar del útero, tenemos que estar muy atentos porque es un factor de riesgo asociado a varios problemas. Por ejemplo, que si yo tengo una mujer que estoy controlando el embarazo y veo que su útero es muy grande, yo puedo estar sospechando una macrosomía fetal, mucha cantidad de líquido amniótico, que eso se llama polidramia, o un embarazo múltiple. Y un problema asociado a esto es la hipertensión. Mientras más grande sea el tamaño del útero, el crecimiento del útero, existe con más frecuencia el problema hipertensión arterial, ¿sí? Bien. Ganancia de peso inadecuado. Si yo estoy haciendo control de embarazo y veo que el peso de la mujer está muy acelerado, tengo un problema. O si no está aumentando de peso a partir del segundo trimestre, estoy ante un problema en relación al embarazo, ¿sí? Tenemos que estar muy alerta a esto. Amenaza de parto pretérmino, o sea, una mujer que antes de las 37 semanas comienza con signos de trabajo de parto, eso se llama trabajo de parto pretérmino cuando termina antes de las 37 semanas, ¿sí? Y eso es un factor de riesgo, principalmente para el recién nacido, puede tener varias consecuencias producto de que nace antes de tiempo. O también tengo una mujer cuya gestación se prolonga, o sea, más allá de las 42 semanas, si una embarazada la estamos controlando y llegan las 42 semanas y no hay indicio del comienzo del trabajo de parto, eso es un factor de riesgo. La preeclampsia, no sé si han escuchado este término, preeclampsia, es una complicación de la hipertensión, ¿sí? Depende del nivel, porque hay preeclampsia leve y grave, pero es una situación complicadísima para el embarazo, ¿sí? Es un cuadro la preeclampsia es un cuadro de hipertensión, edema y proteinuria, o sea, pérdida de mucha cantidad de proteínas por orina, albúmina principalmente. Entonces, y eso trae graves consecuencias para el feto y para la mujer también, ¿no? Bueno, hemorragia durante el embarazo, creo que esto ya lo dije, no es normal que durante el embarazo se sangre de ninguna forma, que salga sangre por vagina, no es normal. Cualquier sangrado durante el embarazo a través de vagina es una normalidad y hay que derivar rápidamente porque es una emergencia obstétrica, ¿no? Madre con factor RH negativo. Hoy vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero si yo estoy controlando a una mujer y el factor RH es negativo, ya a nosotros eso se nos suma como un factor de riesgo, ¿sí? Después voy a comentar un poco de qué se trata todo esto. Y si el feto está muerto intraútero, o sea, óbito fetal, muerte fetal, por supuesto que es un factor de riesgo grave para la mujer porque tiene que inducirse para que expulse al feto. Así que es un factor de riesgo importante para la mujer el hecho de que el feto tenga muerte intraútero, ¿no? Muy bien. Y otro grupo de factores de riesgo asociados al embarazo tiene que ver con patologías que tiene la mujer y que esa mujer, si se embaraza, sabemos que por cursar con estas patologías va a ser de por sí un factor de riesgo. Por ejemplo, si tiene cardiopatías, neuropatías, nefropatías, endocrinopatías, ¿sí? Hemopatías, hipertensión arterial, epilepsia, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, ginecopatías, ¿sí? O sea, son un grupo de patologías que asociadas con embarazo se transforman en verdadero factor de riesgo para la embarazada y para el feto, ¿no? Muy bien, esto sería el grupo de factores de riesgo que se han investigado y que están asociados a riesgo en el embarazo. Muy bien.
¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, los quiero ver un poquito. Tengo la sensación que estoy sola hablando. Bueno, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Se está entendiendo? Sí. ¿La velocidad? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Profe, ¿no nos hacemos escucha? 10 minutitos de descanso y seguimos. ¿Sí? Porque hoy es para hablar mucho. 10 minutitos y retomamos. Bueno, muy bien, 10 minutos. Corto micrófono. Bien, voy a tratar más tranqui. Cara de... Buah. Bien, Macarena.